Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos una nueva charlas con efecto cuarentena, aquí en la Casa del Yoga Junín. Y hoy vamos a hablar con Carmina Varela. Ella es psicóloga y hace terapia Gestalt y es la directora del Centro Gestáltico San Isidro. Así que bueno, vamos a esperar unos minutitos para que podamos conectarnos con Carmina. Ahí está Carmina. Llegando. Hola Carmina, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Un gusto de Bien, verte. bien. Gusto de verte, amigo. Tanto tiempo que no nos vemos desde que te fuiste. Es que me fui de Tucumán. Este, bueno, eh, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá con frío. No sé cómo está ahí, pero acá bajó un montón la temperatura. Así que estábamos con un veranito de invierno y hoy ya estamos todos así. Bueno, acá también te cuento que hace frío. El invierno de la provincia de Buenos Aires es crudo. Ajá. Bueno, ¿estás lista? Sí, sí, estoy justo compartiendo el video. Dame un minuto, lo estoy compartiendo para que lo vea la gente de mi Facebook. Vamos a ver cómo sale esto. Bueno, todos tus seguidores. Yo te sigo también por el Facebook y veo que Sí, estás haciendo estás haciendo talleres online. sí, Eh, Así que bueno, hoy esta realidad nos pone en este lugar, ¿no? De trabajar desde la tecnología, de utilizar las sí, herramientas que tenemos. sí, y por ahí el desafío, ¿no? De cómo llevar a la vida cotidiana, Ale, estas como grandes principios, ¿no? Que son comunes, creo yo, a muchas terapias, a muchas disciplinas, a muchos caminos espirituales, ¿no? O sea, qué difícil esto de estar presentes, de hacernos responsables, de no estar como buscando en las expectativas, sino decir, bueno, con lo que hago, con lo que hay que hago, ¿no? Y creo que Claro, para todos en esta cuarentena ha sido un desafío eso, decir, bueno, ¿cómo paso todo eso a la práctica? Fue esto, ¿no? No quedarnos en qué lindo que era, cuándo, y decir, bueno, esto es lo que hay, vamos a ver cómo nos encontramos desde acá. claro, sería aplicar el presente lo que venimos pregonando desde la terapia Gestalt. Eh, Sí, si te parece, vamos a empezar por el principio, para que todos sepan. Te voy a hacer una pregunta fácil. Eh, ¿Quién es Carmina Varela? esto es Camino Varela. A ver, es un ser humano en construcción, es Carmina Varela. Este, eso, me considero que soy eso, en la búsqueda eh, de mirar para adentro y mirar para afuera e ir jugando con eso, ¿no? De qué me trae la vida y desde ahí aprender, ¿no? Me considero eso, que aprendo, que ando por la vida aprendiendo y compartiendo. Te diría que esas son las dos palabras, como aprender y compartir. Como son dos palabras que me guían, bueno, me dedico a eso, ¿sí? He buscado un trabajo que me ha permitido aprender y compartir. Por eso trabajo como psicóloga y por eso en ese trabajo como psicóloga que desde muy chica me apareció, no el trabajo en sí, sino la idea de que yo iba a ser feliz, me iba a realizar, si podía hacer algo en donde esté en contacto con la gente,
y en donde ese trabajo se trate de comunicar, de expresarse, etcétera. Y después me encontré con la Gestalt, porque yo, digamos, siempre mi búsqueda tenía que ver también con el cuerpo, ¿no? Hice muchos años teatro, de expresión corporal, soy profesora de aeróbic, o sea, me metí en baile, en un montón de cosas, y no encontraba en la psicología nada que le dé un espacio al cuerpo desde ese lugar. Así que hace ya en el 2001, sí, casi 20 años, encontré un cartelito en la Facultad de Psicología que decía así como algo de psicología, cuerpo, técnicas teatrales, y dije, bueno, listo, esto es para mí. Y ahí hice mi primer laboratorio gestáltico, bueno, y eso, ¿no? Eso soy, alguien que anda por la vida aprendiendo y compartiendo, básicamente. Qué hermosas palabras y qué hermosa definición, ¿no? Porque también tiene que ver con el dar y el recibir, ¿no? Aprender y devolver lo que uno aprende. Eh, bueno, ya nos contaste de por qué realmente te interesaste por la psicología. Me gustaría que también nos cuentes qué pasó cuando te encontraste con la terapia Gestalt, con ese cartelito que fuiste, qué cosa cambió en tu vida, qué mirada cambió de la que tenías antes como psicóloga a Mm, cuando apareció la terapia Gestalt en tu vida. claro, mira, la verdad que yo la Gestalt la encontré cuando recién estaba recibida, ¿no? Y venía, yo había dicho desde que empecé la facultad, que nunca iba a trabajar como psicóloga clínica, ¿no? Psicóloga clínica, el psicólogo que atiende pacientes que está en el consultorio, ¿sí? Porque los modelos que yo tenía de eso eran modelos individuales, desde el psicoanálisis, como ese arquetipo ¿no? Como el diván y el psicólogo distante, etcétera. Y entonces mi composición de lugar era, si es eso, yo no quiero hacer clínica, ¿sí? Y entonces me metí a hacer todo lo que encontré que no fuera clínica. Me metí en psicología educacional, me metí en psicología comunitaria, me metí en coordinación pública, eh, todo lo que tenía que ver con espacios grupales y de promoción en salud, ¿sí? Eh, y con la Gestalt encontré una forma de hacer clínica que me incluya a mí y que incluya también lo que para mí tiene que ser un acompañamiento desde la psicología, ¿no? Es decir, un acompañamiento más humano, un acompañamiento donde lo emocional y lo corporal tenga lugar. La terapia en sí sea un espacio de aprendizaje, cosas para la vida, ¿no? Porque el partido es la vida. Entonces, una terapia donde tengas un montón de recetas que después cuando vas a la vida no te sirven, me parece que la cosa no iba por ahí. Y entonces la Gestalt a mí me permitió confiar bueno, en que sí era una posibilidad trabajar desde un lugar diferente en la clínica, además de, ¿no?, todo lo otro que se podía hacer desde lo grupal. Así que el primer cambio, Ale, fue la manera de hacer clínica, de trabajar con pacientes, o sea, de hacer lo que hace un psicólogo tradicional, eh, que incluya mi estilo, que me incluya a mí, que incluya mis inquietudes, y que además después con la práctica descubrí que era para mí 100% efectivo, es decir, que había lugares a donde llega la Gestalt a través de sus abordajes, que tal vez desde una terapia más, bueno, o cuesta más, o se llega desde un lugar como, creo yo, menos genuino, ¿no? Y lo segundo que encontré en la Gestalt es mucha, no sé, como esto de entender que la principal herramienta de trabajo que tengo como psicóloga soy yo, ¿no? Y yo no transito un espacio mío de trabajar con mis sombras, con mis cosas feas, con lo que oculto, o sea, sumergirme en el barro de mis miserias y desde ahí ver qué sale.
muy difícilmente voy a poder acompañar a otros, lo voy a acompañar desde un lugar de mucha soberbia o desde un lugar muy distante, ¿no? Entonces, la Gestalt me dio eso, mucho, mucho trabajo personal, desde un lugar interesante que fue la amorosidad, porque yo era muy autocrítica, muy autoexigente, y entonces esto desde el perdón, desde la compasión, desde, ¿no? O sea, paradójicamente me ayudó un montón a trabajar mi autoestima, mi valoración, ¿no? O sea, en lugar de darme con un caño, como decir, bueno, para. ¿No? Entonces te diría que esas dos cosas, ¿no? Bueno, y qué importante, ¿no? Esa autovaloración que a mí también me pasó con la formación en Gestalt, que, bueno, mi vida cambió porque empecé a valorar otras cosas y a entender otras cosas. Yo me acuerdo que el cuerpo no existía antes de entrar a la formación de Gestalt, ¿no? Eh, en una sociedad donde creemos que somos lo que pensamos, entonces no estamos educados como para a decir, bueno, a ver qué dice mi intuición, si me duele la cabeza, qué pasa, si tengo un nudo en la garganta. Y bueno, todas esas cosas de empezar a conectarse, como decías vos, con nuestra sombra o con nuestras cosas que venimos ocultando y guardando y tapando, ¿no? Que de pronto también haya un espacio donde todo eso pueda salir y sea una herramienta, y una herramienta muy poderosa, porque conectarse con el dolor o con lo que uno siente realmente nos lleva a una acción muy importante. Sí, y esto que decís me parece que, a ver, que forma parte de cualquier terapia, ¿no? Porque no, a ninguna terapia vas vos para andar negando, o sea, una vez que ya vas de terapia ya estás entregado, digamos. Vas justamente a que alguien te ayude a que te dejes de hacer el tonto con algunas cosas, ¿no? Este, entonces creo que eso es como, creo que lo específico de la Gestalt es la manera, es el cómo, ¿no? Que Claro. es absolutamente crudo por un lado, porque yo te puedo hablar de las cosas que me cuestan, te puedo hablar de mis defectos, te puedo hablar de las cosas que evado, ¿sí? Y eso tiene un nivel de profundidad y de compromiso y podemos teorizar juntos de por qué sirve y etcétera, ¿sí? Y eso produce un cierto nivel de toma de conciencia. Ahora, la crudeza de la Gestalt tiene que ver con que lo trabajamos justamente desde otro lugar, ¿no? En donde lo voy a trabajar desde un movimiento corporal, lo voy a trabajar desde una emoción retenida, o sea, como de la Gestalt vamos a hacer foco en eso que por ahí para mí mismo está siendo inconsciente, que no lo veo, que estoy como, lo tengo tan naturalizado que ni siquiera me doy cuenta que está ahí. Y eso te mete en un contacto muy profundo, tal vez con eso que estás queriendo sanar o evitar o no sé qué. Entonces digo que en ese sentido es por un lado muy cruda, porque es como que vas como bien y a veces el discurso, la intelectualización lo que hacen es defendernos de lo que nos duele, ¿no? Y entonces la Gestalt nos lleva justamente a sacarnos las máscaras, a que quede expuesto a la cosa más genuina y más vulnerable, ¿no? Porque trabajar desde el cuerpo y desde el emocional es eso, trabajar desde el lugar donde menos defensas tenemos, ¿no? Este, y a la vez esa crudeza va acompañada de un montón de cosas que sirven de sostén, de recursos, de posibilidades, ¿no? Esto de que en Gestalt trabajemos drama, con cuestiones de expresión artística, con trabajo energético, que trabajemos los sueños, que podamos trabajar de manera grupal, de manera individual, me parece que está muy piola esa combinación, ¿no? Como decía recién, como una de cal y una de arena, así como, bueno, te dejo sin, sin ninguna defensa y ningún disfraz, y ahora te acompaño a que eso genuino que apareció florezca, se desarrolle, ¿no? Y nada, me parece que es un re buen combo que tiene la Gestalt. Claro. Bueno, ¿te animás a hacer un poquito de historia?
por ahí para la gente que quizás está como con ganas de buscar nuevas terapias, porque esto de Gestalt no es que es de ahora, sino que hubo una persona que trabajó, que la creó, y también en un contexto que también se fue desarrollando y mutando, que quizás todas estas técnicas están ahora apareciendo, pero que no son nuevas. Mm, sí, sí, totalmente. Bueno, a ver, un poquito de historia. Bueno, Mira que Eduardo a nos ver, está mirando, así que no te hagas problema. sí, a ver, vamos a tomarle lección al alumno Alejandro Berardi. A ver, ¿quién fue el No, digo, está padre de la Eduardo terapia? Carabelli mirando acá. Claro. Claro. Bueno, Bueno, Eduardo Carabelli es nuestro maestro, para la gente que lo está viendo y que honro ese aprendizaje que recibí de él. Bueno, ¿cómo se llamaba ese viejo cascarrabia que fue el creador de la Gestalt? ¿Vale? ese viejo Fritz Perls, Claro, bueno, bueno, que, sí, que también la cayó Gestalt en un sur, momento de Estados Unidos claro, muy en un, interesante y fue la década de 60. exactamente, ¿no? O sea, hay como dos momentos, un primer momento que es en Europa, como paralelamente al surgimiento del psicoanálisis, este médico psiquiatra alemán, eh, que era discípulo de Freud, psicoanalista, ¿sí? Que ya desde muy chico tenía una persona muy rebelde y era un buscador y le gustaba la ópera y el teatro, le gustaba mucho leer, bueno, estaba como ya destinado a esto, ¿no? A que su destino sea siempre estar buscando más allá de lo que había. Y bueno, justamente él empieza teniendo una diferencia con Freud, una diferencia teórica, a donde empieza como a mirar, ¿sí? Que la cosa podía venir por otro lado, que la psicología podía ser un poco más simple, que la mirada del psicoanálisis era reduccionista, y empieza también, bueno, a vincularse, vos sabés, Ale, bueno, la psicología siempre fue como la hija tonta de la filosofía, ¿no? O sea, la filosofía era como, o sea, la psicología ambas tenían que demostrar de alguna manera que tenían un lugar ante las ciencias, ciencias serias, ¿no? Como la física, la Claro. matemática, etcétera. Entonces, bueno, la pasión de estos psicólogos de alguna manera era esto, es decir, bueno, ¿cómo demostramos que esto a lo que nos dedicamos, ¿sí? Que desde la filosofía podía ser el alma, ¿no? Es algo que se puede medir, que se puede cuantificar, que se puede mirar, ¿no? Y expresar a través de síntomas y poder explicar qué pasa ahí adentro, ¿no? De un ser humano. Entonces, bueno, a partir de esa primera diferencia que tiene Fritz Perls y de su búsqueda, que se vincula justamente con filósofos humanistas, tiene experiencias en Sudáfrica, habitando también con tribus y viendo las experiencias que tenían, y su propia experiencia personal también, ¿no? Como judío, siendo perseguido, teniendo que escapar del nazismo, ¿no? Es que llega a Estados Unidos. Entonces hay una primera etapa de la Gestalt que tiene que ver con eso, ¿no? Con este desprenderse del psicoanálisis, con esta búsqueda de Peirce, de decir, bueno, tiene que haber algo más que esto que dice el viejo Freud, y me parece que viene por otro lado la cosa. Y después hay una segunda etapa que es esa, la de 1950, él llega en realidad a finales de 1940 a Estados Unidos, que va estudiando inglés en el barco, porque tenía que validar el título y no sabía inglés. Y ya lo habían rebotado en Mira qué una interesante. época, bueno, pero así era él. Decía, bueno, ¿cómo a él no le iban a validar el título? Y yo creo que muchas de las grandes corrientes del pensamiento tienen mucho que ver con la personalidad de quien las encarna, ¿no? Que si hubiesen sido personas adaptadas al sistema y obedientes y no hubiesen cuestionado nada, nunca hubiesen desarrollado y aportado lo que han aportado al conocimiento universal, ¿no? Así que bueno, justamente la Gestalt como corriente psicológica arranca en Europa, pero como terapia, como propuesta de trabajo con los seres humanos, tiene su apogeo entre los años 50 y 70, 50 y 70 te diría, ahí en el medio de los años 60 en Estados Unidos,
en un momento cultural también, ¿no? Donde había grandes preguntas: ¿quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿De qué estamos hechos? ¿Qué es esto de la dimensión claro, material y dimensión espiritual, ¿no? Entonces se pone muy de moda todo este discurso que traía Peirce, donde hablaba de las emociones, hablaba de esto que decíamos recién, ¿no? Como de la búsqueda de lo genuino. Él era muy crítico con todo lo que fuera eh, generar un personaje para encajar o para cumplir con las expectativas. Y era un momento cultural también donde, bueno, era la lucha del sistema contra el ser humano, también después la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Entonces, eh, fue un momento donde la Gestalt era una más de las cosas que la gente buscaba para volver a conectar con lo esencial, ¿sí? Y eso le valió también cierto prejuicio dentro de las corrientes claro. serias, ¿no? Porque, bueno, ¿quiénes eran los gestálticos? Bueno, estos hippies que andaban por ahí movilizando cosas, bailando, no sé qué. Este, y eso hizo también que se perdiera un poco lo más profundo de la Gestalt, porque como teoría y como mirada acerca del ser humano y de los sistemas humanos, es fabulosa y es súper rica. Pero bueno, se perdió un poco en este sensacionalismo de pensar que eso que pasaba era la Gestalt, ¿no? Y eso que Claro. pasaba eran experiencias que eran la ocasión para que los gestaltistas mostraran la mirada que tenían sobre el mundo, sobre los procesos, sobre el ser humano, sobre la salud, etcétera, ¿sí? Eh, y bueno, en una de las etapas de Peirce, este, Claudio Naranjo, que es un médico psiquiatra chileno, va a hacer algunas experiencias en Estados Unidos, en la etapa californiana, digamos ya a partir de los años 70, un poco más, y bueno, viene como todo revolucionado con eso, y en la Argentina empieza a formar en Chile a un grupo de terapeutas también, trayendo toda esta movida, y ahí aparece una psiquiatra que es Adriana Schnackel, la nana, discípula de Claudio Naranjo. Y bueno, como estamos ahí nuestros vecinos chilenos, cerca de los 80, unos laboratorios y experiencias las dan acá en Buenos Aires, bueno, y ahí arranca la Gestalt en Argentina en los últimos años del proceso militar. Entonces también fíjate que siempre no es casual, ¿no? Claro. Como que esta terapia que trabaja con los sentidos, con lo emocional, con la búsqueda de lo genuino, con cuestiones, haya tenido que hacer en el medio de tantas adversidades, ¿no? Que creo que Ujú. eso también tiene que ver como, con la Sí, potencia que y tiene la además, Gestalt. claro, también quizás también Friedberg tampoco escribió mucha teoría, ¿no? Entonces, Mm, él quizás creo que hasta decía que no tenía que haber un método rígido, entonces era una cosa en constante evolución. Entonces, bueno, cada cual fue tomando una interpretación distinta y hasta hoy, 2020, seguramente ha ido mutando y cambiando y poniéndole cada cual su personalidad. Eh, eh, Eduardo Carabelli toma esta posta y forma. ¿Nos querés contar un sí, poquito de hora sí, del Centro Gestáltico San Isidro en Tucumán y tu sí, encuentro con mira, Eduardo también? sí, lo más por ahí interesante es esto, ¿no? Como esto que te decía de cómo los destinos de las instituciones y de alguna manera de las teorías van pegados a los destinos de las personas, ¿no? Eh, es como decir, estar en el momento justo, en el lugar justo, o sea, y que se puede decir, bueno, si, sin esa decisión individual de ese ser humano, todo un proceso, ¿no? No se hubiese llevado a cabo, ¿no? Y creo que hay mucho de eso, ¿no? En la historia de- de- de la humanidad toda, ¿no? Que hay Claro, como cosas en lo macro y cosas en lo micro, chiquitito de cada... Sí, Eduardo se forma en su momento, terapeutas, después él tiene otra maestra, y claro, en el año 2001, una persona que acá en Tucumán trabajaba desde una librería, tenía una librería, entonces traía autores que ¿no? hablaban sobre estas cosas, este,
eh, el marido, que era el dueño de la librería, le dice un día, che, dice, ¿por qué no traes alguno de estos de lo que hacen Gestalt y qué sé yo? Y bueno, y hablando con Jorge Bucay le dice a esta señora, che, pero vos tenés que traer ya gente que forme, porque ya habían hecho varios seminarios y talleres, y ya había como un grupo de gente interesada en hacer algo o en seguir formándose. Bueno, y entonces fue Emma de Kotzer, que es esta persona que trajo la Gestalt por primera vez a Tucumán, se fue a Buenos Aires y hizo así como unas entrevistas, y tenía entrevistas en 2 o 3 lugares, y por esas cosas del destino terminó yendo primero al Centro Gestáltico San Isidro, y ahí lo conoció Eduardo Carabelli, y bueno, nada, y le gustó la propuesta, y a partir del año 2001 la formación del Centro Gestáltico San Isidro empezó a estar acá en Tucumán. Yo soy de la primera promoción de esa formación, y en el año 2005 Eduardo me propone que yo me haga cargo acá en Tucumán, y entonces armamos el Centro Gestáltico San Isidro en el NOA, ¿sí? Eh, y el centro, bueno, ya tiene varios años acá, y desde acá hemos hecho actividades en Salta, en Jujuy, en Santiago, en distintos lugares. Y bueno, y el centro ha ido creciendo, y en cada lugarcito que hemos ido va quedando como la semillita, y entonces hoy hay formación en Gestalt de Centro Gestáltico San Isidro en Salta, como hay unos egresados que armaron su centro, y entonces vamos a dar formación ahí. En Jujuy, otra egresada nuestra armó su centro, que es un centro holístico de terapias, entonces vamos a dar la formación ahí. Seguimos en Tucumán, nos hemos ido a Cuyo también, tenemos una formación en Cuyo, y desde hace 2 o 3 años en Ushuaia hemos Ah, abierto bueno, también una formación. entonces, Estamos así si quieren pueden venir a Junín cuando quieran, no hay problema, hacemos la formación también en Junín. armá un grupo. Bueno, de hecho Bueno, En Buenos Aires hay varias sedes. O sea, está la sede de Belgrano, y hay, por ejemplo, una sede en Pilar que tiene está bien. formación en Gestalt también, ¿sí? Bueno, y algo maravilloso que está pasando hoy, Ale, son 2 cosas. Primero, que a nosotros nos llega una Gestalt, que es más la Gestalt californiana, ¿sí? Que es más esta Gestalt experiencial, vivencial, etcétera. Eh, pero toda la otra Gestalt que desarrolla la esposa de Laura Peirce, la esposa de Fritz Perls, Laura Peirce, que Laura. queda en Estados Unidos y en Cleveland, no nos llega, porque bueno, porque es así, estas cosas que pasan, ¿viste? Como, bueno, entonces eso quedó ahí y no nos llegó. Y en Estados Unidos y en el resto de Europa, esa Gestalt se siguió desarrollando en los últimos 60 años, ¿sí? Y recién desde hace 10 años, 5 te diría un poco más, y 2 más intensamente, también está llegando a Latinoamérica todo ese contenido, que es súper interesante también, ¿no? Porque es como para nosotros lo nuevo, pero es lo más viejo, ¿sí? Entonces hoy se está dando en Latinoamérica un proceso súper, creo yo, nutricio, ¿no? Porque está como esto, de que hay gente que trabaja desde un lugar, otros que trabajan desde el otro. Nosotros desde el Centro Gestáltico estamos digamos, invitando docentes que son referentes de esa línea para que nos cuenten cómo se trabaja, qué se hace, cuáles son las diferencias, cómo es el encuentro con el paciente desde ese lugar, ¿no? Y entonces se está dando un proceso bien interesante de crecimiento, ¿sí? Y Claro. por otro lado, esta cuestión de la pandemia, Ale, nos ha regalado la posibilidad de deconstruirnos, de cuestionar nuestros paradigmas más afianzados, porque, claro, nuestro caballito de batalla era siempre la Gestalt, es vivencial, y se trabaja vivencial, y hay que estar ahí, y hay que mover el cuerpo, y hay que abrazarse, y hay que estar en contacto con el otro, y ver las emociones. Entonces dijimos, ¿qué hacemos Y ahora? ahora, Nosotros, los claro, gestálticos que somos del contacto físico, bueno, y fue un desafío esa pregunta, si se puede enseñar Gestalt y practicar Gestalt a través de una pantalla. Y entonces, bueno, nos vimos en el desafío de reformular nuestras formaciones que eran presenciales, que te estoy hablando de Ushuaia hasta Jujuy, o sea, claro. no te Era puedo todo, cambiar imaginar. el paradigma, claro, cambiar Claro, el entonces paradigma. ese tablero, claro, porque nosotros arrancamos marzo
con todo armadito, prolijito, las rotaciones de los profesores, este va acá, este va allá. Yo, por ejemplo, roto en 3 provincias, doy clases en Tucumán, en Salta y en Jujuy. Los profesores de Buenos Aires dan clases en Buenos Aires, en Mendoza, en Ushuaia. Bueno, ¿no? Este año yo tenía programado en agosto ir a dar un laboratorio en Ushuaia. Bueno, y todo eso a mediados de marzo, Eduardo Carabelli, el director de la escuela, tuvo que pararse frente a ellos y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Hago así, un bollito, lo dejo? ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, entonces fue un desafío. Primero de trabajar con nuestros propios prejuicios, segundo de reconocer nuestras limitaciones, ¿no? Y decir, bueno, no vamos a poder transferir exactamente lo que hacemos a lo virtual. ¿Por qué no? Porque cuando uno decide siempre algo se gana y algo se pierde. Entonces dejar de lado la frustración también, Claro. y salir a decirles a los alumnos, bueno, gente, vamos a poner todo lo que tenemos para que esto sea lo mejor posible. ¿Sí? Eh, y entonces, bueno, adaptamos las formaciones vivenciales al online a través de Zoom, y la verdad que fue una experiencia reveladora, porque después de los miedos iniciales y de muchos errores y ajustes y cosas, y de contener al grupo y entre un mes y el otro hacer reuniones y ver qué les pasaba, y los alumnos que estaban enojados y que decían yo no sé si voy a seguir, porque no es lo mismo, ¿no? De nuevo ese aprendizaje, decir, bueno, sí, no es lo mismo si yo me quedo llorando por el pasado que ya no fue, o con miedo por el futuro que todavía no llega, y bueno, se me va la vida. Entonces, vamos a ver qué se puede hacer. Y también aceptando que iba a haber alumnos que digan, a mí esto no me va, y entonces que sigan su camino en paz, ¿sí? Entonces, bueno, eso dio la posibilidad de que un alumno de Jujuy, desde el living de su casa, tome una clase con un profe de Buenos Aires, de 2 horas, y que a las 2 horas esté tomando clase con un profe de Tucumán, y a las 2 horas con uno de Salta, y que después nos encontremos todos para una conferencia con un profe de Uruguay, ¿no? Entonces, eso que por un lado nos ha quitado seguridad, nos ha sacado de esa famosa zona de confort de la que hablan mucho los coaches, nos ha abierto un montón las posibilidades de contacto. Y también hemos descubierto que sí se puede hacer Gestalt a través de una pantalla, porque lo que hay del otro lado es un ser humano, y eso no cambia. Claro. Y como nos pasan cosas, hay experiencias, silencio, y yo creo que lo maravilloso que tiene la Gestalt es que tiene una forma de generar un contexto donde vos podés, en una experiencia de 2 horas, conectar con otro ser humano desde un lugar muy profundo, sin que importe ni quién sos, ni qué haces, ni si tenés plata, ni si estás enfermo, si sos medio loco, medio sano, medio no sé qué. Y eso creo que es hermoso, ¿no? Y entonces desde esa potencialidad de la Gestalt eh, hemos podido, digamos, navegar en las olas de la virtualidad y ahí vamos con el aprendizaje. Y hemos hecho cosas Qué hermosas, bueno. o sea, trabajo de técnicas corporales, técnicas teatrales. Bueno, a vos te ve pasar también que estás haciendo cosas virtuales Sí, de seguramente. constelaciones, de yoga. Yo creo que esta Claro. pandemia nos Es, ha igualado a todos en ese lugar, es decir, acá nadie sabe nada de cómo se hace esto, y en el medio vamos a ir aprendiendo, ¿sí? El que la tenga clara avise, porque... claro. Sí, la verdad que muy interesante, Carmina, lo que contás, porque realmente es todo un desafío empezar de pronto a gestionar la realidad, ¿no? A gestionar esto que nos pasó, que nos pasa a todos. No es que le pasa a uno o al otro, o sea, a todo el planeta, a todos los argentinos. eh, y entonces, de pronto, todos tuvimos que apelar a nuestros recursos, ¿no? Para poder gestionar esto que estaba pasando en lo Ujú. laboral, en lo profesional, y llevar adelante lo que veníamos también pregonando, ¿no? Trabajar con el aquí y ahora, ¿no? Porque seguramente en muchos hogares la están pasando muy mal, porque hace tiempo que quizás están en cuarentena, por ahí acá estamos un poco más relajados,
Eh, y ha habido un montón de, no sé, de cuestiones que tienen que ver con la salud mental que no está contemplada digamos, las autoridades, porque es como que estamos pendientes si se enferma o no, pero también la salud mental no está tenida en cuenta, me parece a mí. Y otra cosa que Mm. me parece, no sé si vos la compartís, es que esto también eh, nos obliga a sacar todo lo que teníamos adentro. Es como que yo he empezado a notar también que, que nos vamos hacia una polaridad, ¿no? O hacia otra, que las polaridades por ahí están como más presentes, porque son situaciones que a nadie se le ocurrió que íbamos a vivir y que no estábamos preparados para eso. Sí, sí, es interesante esto que decís, Ale. Primero lo de la salud mental, ¿no? Yo creo que, a ver, creo que en toda esta historia se ha puesto mucho más el foco en lo externo que en lo interno. Se ha puesto mucho más el foco en el virus que en el sistema inmunológico. Se ha puesto mucho más el foco en que la gente no se enferme y se contagie que en elevar, digamos, sus recursos internos, ¿no? Yo no he visto campañas diciéndole a la gente cómo hacer para que el miedo no lo estrese y no baje su sistema inmunitario y no, ¿no? Y cómo alimentar sus niveles de vitamina C y cómo alimentarse sanamente. No ha habido campañas masivas de eso. Las campañas masivas han sido quédate en casa, ¿sí? Quédate en casa y desde un lugar bien interesante desde el punto de vista del control social, ¿no? Como esta cosa de los buenos y los malos. Los buenos son los obedientes que se quedan en la casa, que hacen las cosas bien, ¿verdad? Y los malos son los que rompen las reglas. eh, y esto creo que también nos está haciendo muy mal como sociedad, ¿no? Esta necesidad de yo necesito saber en qué bando estoy y del otro lado está el enemigo, ¿sí? Claro. Entonces, Boca, River, peronistas radicales, ¿sí? Los locos y los cuerdos. eh, y entonces me parece que esto ha traído como un poco esa consecuencia, ¿no? O sea, mucha mirada sobre controlar lo de afuera, ¿sí? Y poco foco en cómo desarrollo lo de adentro. Poco recurso, poco interés y poca atención puesta en esa, ¿no? Y la prueba concreta de eso es que en lugar de declarar desde el minuto cero la psicología como actividad indispensable, por lo menos acá en Tucumán han pasado 2 meses hasta que mediante la intervención de las autoridades del Colegio de Psicólogos, haciendo presentación al nacional de no sé qué, consideraron que se podía liberar la actividad del psicólogo, ¿sí? Y creo que en Buenos Aires, no sé en qué instancia están, pero me parece que todavía ni, en Capital, Claro. ¿no? Y entonces también Sí, en fue muy Capital está pasando violento, mucho peor. Sí, sí, claro, sí. muy violento esto de decir, bueno, listo, hagan sesiones online. Está bien, pero ¿cómo va a hacer sesión online con un niño autista? Con una mujer en situación de violencia de género, ¿no? Con una Ujú. persona con ataques de pánico, con una persona con depresión que está recién saliendo, con alguien que está atravesando un duelo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido le han pifiado al foco, digamos, por decirlo de alguna manera. Es que nosotros tenemos una mirada sesgada, que miramos una partecita y no el todo, y eso tiene consecuencias, ¿no? Entonces creo que estas decisiones a nivel macro han influido absolutamente en la subjetividad, porque no había permiso para que vos tengas necesidades psicológicas y que sean atendidas igual que tus necesidades físicas. Esta diferencia entre psicológico y físico es una diferencia intelectual. De hecho, no sé si vos coincidís con esto, Ale, pero yo digo que también en la medicina estamos ante un proceso de psicologización de la medicina. O sea, vos vas al médico porque te duele la cervical o porque tenés gastritis, y ¿qué te dicen? Estás estresado, ¿sí? Relájate, haz actividad física. Decís, bueno, pero pedime un estudio, un análisis, algo, decime algo, ¿no? Es decir,
En el 70% de las patologías, cada vez hay más patologías crónicas, cada vez hay más diabetes, cada vez hay más hipertensión, cada vez hay más obesidad, ¿no? Bueno, entonces no puedo dar la importancia que tiene nuestra emocionalidad, en nuestra subjetividad, Claro. en nuestro mundo físico, en cómo, ¿no? Porque de Además, manera también indirecta también, claro, salir del paradigma de que si me duele la garganta o el pecho, tomate un analgésico, ¿no? claro, Y creo que es hora, y creo que también se está dando un paso en este sentido, de entender al síntoma como un mensaje, ¿no? sí, 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 Porque, es decir, nuestro cuerpo, hoy cuando hablaba de cuerpo, mente, quizás para que quizás nunca ha hecho terapia de este tipo o ha trabajado en este plano, el cuerpo se expresa. Entonces, si yo me tomo un analgésico, lo que hago es anestesiar el síntoma. Cuando en mm, realidad el síntoma lo que viene es a traerme un mensaje de que algo estoy haciendo mal en mi vida. Entonces, todo claro, eso que vos decís, de que quizás también es hora de empezar a, bueno, habría que hacerlo también desde los medios de comunicación que no lo están haciendo, que mm, lo único que hacen es ponernos cifras, pero ¿no? ¿por qué no poner acciones desde el yoga, que son Sí, herramientas fundamentales para quedarte en tu casa, pero hace esto, por lo claro, menos. pero ahí está esto, ¿no? Que es lo que me parece que tiene que ver con lo que estamos hablando. Vos vas al médico y te dicen, sí, no, bueno, lo tuyo es nervioso, sí, relájate, no sé qué, ok, bueno. Yo voy a decir, loco, pero si estoy así es porque no sé cómo, ¿no? O sea, no sé cómo. No, no, o sea, Si enseñame, o vengo, sea, ¿cómo hago para no calentarme, para no que no me sube el colesterol, para que... Entonces el médico ya dio el pasito de entender que ese síntoma físico puede tener un estrés, ¿sí? Pero nos estamos quedando a mitad de camino, porque lo dejamos al paciente que va al médico con el diagnóstico, o sea, peor que antes, porque no tenía un diagnóstico, tengo gastritis, me tomo el omeprazol y me curo, y éramos felices en la negación, ¿sí? Ahora no te vas a curar con el omeprazol, te vas a curar cuando te arregles de acá. Pues decís, listo, ok, ¿qué hago con esto? Y entonces ahí aparece todo esto, la gente busca, por todos lados busca, y aparece el yoga, la meditación, la biodecodificación, ¿no? Y en esa búsqueda, creo yo, hay gente que va encontrando respuestas, hay gente que termina peor, porque lamentablemente son profesionales que no están capacitados, con gente que tiene muy buenas intenciones, pero que no sabe acompañar a otros, o no están lo suficientemente trabajados ellos, ¿no? Eh, y entonces a veces producen más daño que lo que acompañan, ¿sí? Y también hay cosas que no se solucionan solo con el yoga, ¿no? O con estas terapias alternativas, que por ahí una persona necesita tal vez un proceso más profundo de psicoterapia. Entonces es como un poquito de cada cosa. A mí me ha pasado que llegan pacientes con diagnóstico de fibromialgia o de gastritis crónica, ¿no? Ni hablar de cáncer, que un médico con muy buenas intenciones y desde esta mirada holística le tira como la palabrita de, bueno, esto es psicosomático, ¿sí? Esto es porque vos te lo estás produciendo y entonces, y no se cura, y anda a terapia. Entonces, claro, el paciente llega como muy ilusionado porque te dice, es como si te dijese, arreglame esa parte que me Claro, está solucioname la complicando, vida. generando síntomas, decime qué tengo que hacer y así me voy a curar de los síntomas físicos. Entonces quiero decir que hemos hecho una ensalada tan grande, ¿no? En Claro. donde como todo, creo yo, que es como, eh, como, ¿no? Esta frase que dice a Dios rogando y al mazo dando. Es decir, si no te alimentás bien, si dormís 5 horas por día, si estás todo el día subido en la ira o en el cólera o en el miedo, si tenés una vida desequilibrada donde todo te la pasás laburando,
o te la pasás complicándote con las cosas, y no, o sea, todo eso va a influir en tu estado anímico, en tu estado físico, en tus relaciones, en todo, ¿no? Entonces, es como todo un poquito. Vos decís, bueno, listo, me alimento un poco mejor, cuido mis horas de descanso, eh, me empiezo a nutrir de cosas, aprendo hoy por hoy. Si alguien quiere realmente hacer un proceso de autodescubrimiento, no necesita ni plata, necesita un par de referencias, de decir, bueno, ¿dónde busco contenido de calidad? Con tener un celular, tenés clases de yoga, de meditación, contenido súper interesante y súper serio y buenísimo si vos querés abrir la puertita al desarrollo personal y empezar a laburar con vos. Y también hay cosas que no pueden seguir siendo autogestivas, donde necesitas el acompañamiento de alguien. Y ahí aparece la psicoterapia como una posibilidad, ¿sí? Porque nada, o sea, yo no puedo ver mi propia ceguera, no puedo ver mis puntos negros. O sea, por ahí necesito otro que me lo señale. ¿Por qué? Y bueno, porque nos defendemos del dolor, nos defendemos del miedo, nos defendemos de esas cosas que sabemos que nos cuestan y que queremos cambiar y no le encontramos la vuelta. Entonces, tener a alguien del otro lado que te toma de la mano y te dice, pará, y no vamos a quedar un ratito, no salgas corriendo, porque ahí está el tema, Claro. ¿no? O, no, como, a ver, vamos a ir un poquito para atrás para ver de dónde viene esto, ¿no? Entonces, yo creo que volviendo a esto que decía de la terapia, que la terapia es eso, es como decimos en Gestalt, es un momento en tu vida donde tenés un apoyo ambiental sano para hacer algo o meterte en un lugar en donde tu autoapoyo no es suficiente, ¿sí? Eh, y por eso es un espacio de aprendizaje, y por eso una terapia que funciona más allá de cuánto tiempo dure, tiene que ver con eso, con que produce cambios reales en la vida de la persona, sea cual sea lo que la persona decida, ¿no? Porque no es que un terapeuta te va a decir qué está bien o qué está mal para vos, ¿tá? Entonces también creo que esto que vos decías, que ha salido lo mejor y lo peor, claro, a nivel macro, ¿sí? Hay cosas que han empezado a ser indisimulables, ¿no? O sea, la ineficacia del sistema de salud, las coimas digamos, de cuestiones del Estado, en donde, pues, ¿cómo puede ser que esté pasando esto y nadie vea? ¿Que nadie ve esto? Bueno, o sea, es como si, bueno, revolves todo, empieza a decantar y bueno, las cosas caen por su propio peso. Nos hemos quedado quietos un rato y se ha visto como con un spotlight así, dónde están los problemas, ¿entendés? Bueno, Claro, y lo mismo claro. en casa. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces el espacio de la afuera es el espacio donde nos entretenemos haciendo para no conectarnos con lo de adentro. Y ahora ha sido una metáfora viva de esto. Es decir, nos hemos tenido que quedar adentro Con el que mirándonos no te bancabas, quizás. con el que no te Claro, bancaban, ¿no? O peor, la gente que se ha quedado sola, ¿viste? Como esa expresión que dice, claro. era un silencio aturdidor, ¿me entendés? No tenía quien echarle la culpa, estaba ya loco. Bueno, Claro, claro, entonces, claro que sí, que ha salido lo peor de uno y que yo creo que ha salido lo mejor también, ¿no? claro. Qué bueno eso que Porque decís. una de las cosas que ha pasado, por ejemplo, que se ha despertado muchísimo la solidaridad, ¿no? En el Ujú. barrio. O sea, a ver, a mí me pasó, yo, por suerte, gracias a Dios, siempre tuve empleada doméstica, que si no fuese por la ayuda de esa mujer que estuvo ahí acompañándome en la crianza de los chicos, tal vez dejando sus propios hijos para venir a ayudarme con los míos, ¿no? Yo creo que esa es como una red invisible donde no se ve, pero que tiene que ver con un montón de gente que está sosteniendo que cada uno haga su partecita, ¿no? Y entonces me pasó que Paola, que es la chica que me ayuda en casa, que vive en el interior de Santiago del Estero, se fue a su casa a principios de marzo y no pudo volver por la cuarentena. Entonces estuvo como 2 meses y medio sin volver a mi casa. Y a mí no me quedó otra que hacerme cargo de mi lado canceriano, que lo tenía renegado.
Y entonces nada, estaba como león enjaulado y decían, no, me tengo que hacer cargo de las cosas de la casa y cocinar. Y bueno, y en un momento me amigué con eso. Dije, bueno, listo. Y entonces nada, salí al barrio con el carrito a hacer las compras, y fui buscando dónde había mejor precio y hablaba con los vecinos y nos turné, che, yo voy a comprar verdura, ¿querés que te traiga? ¿No? Y así con todo. Me sumé al grupo de Facebook del barrio y entonces uno vendía alfajorcito, el otro vendía alcohol y gel, el otro te llevaba el perro a lavar, no sé. Entonces se empezó a dar eso. Claro, y terminé la cuarentena en mi WhatsApp con un montón de galletitas barrio, alcohol en gel barrio, arregla computadoras barrio. Y eso le pasó a un montón de gente, ¿no? Que Claro, empezamos sí, a ayudarnos entre todos y a decir, no importa de qué laburar, no importa cuántos años tenés, no importa si vivís en la casa que tiene más fondo, menos fondo, acá estamos todos muertos de miedo, ninguno sabe qué hacer y vamos a ponernos creativos, ¿no? Yo me he claro, encontrado, qué claro. sé yo, hablando, claro, con un nivel, generando un nivel de intimidad con mis pacientes, jamás lo hubiera tenido, porque viste que el paciente necesita creer que el psicólogo tiene una vida perfecta y proyectar ahí un Y montón de que- cosas. Y la verdad que no daba, ¿me entendés? Porque con las ojeras hasta acá, viste, como los chicos que me abrían la puerta, la gata que se metía, no, no, es como, es lo que hay. Entonces, claro, me he encontrado desde un lugar mucho más liviano también, ¿no? Pudiendo compartir otras claro. cosas, no careteándola, ¿no? Como también esto de decir, Mm, bueno, hay un punto entre en que la persona del otro lado y yo estamos en la misma. La única diferencia es que a mí me agarró ya teniendo un recorrido y unas herramientas que puede ayudar al otro, bueno, y el otro le sirve lo que yo tengo para hacer. Así que en ese claro. sentido creo que sí, que esto, como las grandes crisis, ¿no? Sacan lo peor y lo mejor. Y lo mejor. Bueno, la verdad que qué interesante eso que planteas, Carmina, porque sí es cierto que apareció la solidaridad, ¿no? Que es algo que quizás por ahí estaba como negada o bastardeada o puesto como algo eh, así como de fantasía. Y realmente ahora podemos ver el tejido social en el cual vivimos, ¿no? Y cuáles son las necesidades, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros límites, eh, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Creo que nos puso en un lugar eh, ideal, ¿no? A veces lo padecemos, pero es ideal como para dar un salto, para decir, bueno, a ver, estas cosas de mí, ¿dónde me ponen? ¿No? ¿Dónde me ubico yo? ¿Cómo sigo trabajando? ¿Cómo me relaciono con el otro? Eh, Esto que apareció de golpe, porque nosotros creíamos que algo pasaba en China, en Europa, y de pronto, Claro. ¡boom! Y nos puso en un Sí, lugar, pero bueno, esta es la realidad, Carmina, y quizás llegando un poquito al final, me gustaría también que, si querés, cerrar con algo que a vos te interese. Sé que también estás dando cursos online, que estás trabajando toda la parte emocional. mm, Así que bueno, lo que quieras decir. está bueno. Bueno, primero lo que quiero es agradecer, ¿sí? Me parece que es muy importante en todo momento, pero sobre todo en estos momentos agradecer, porque, porque me parece que cada uno pone su granito de arena, ¿no? Y esto es lo que estás haciendo vos en este momento, y lo estás haciendo desde un lugar de amor, de esperanza, de decir, bueno, a alguien le puede interesar esto, listo, hago un vivo y cuento y charlemos, ¿no? Sí, podrías estar viendo una serie de Netflix también y decidís también generosamente abrir ese espacio. Así que yo creo que eso está muy bueno y te agradezco esa posibilidad. Y sí, para mí, sabes que Ale siempre fue una inquietud esto de que la psicología tenía que ser algo que sirva para todo el mundo, no algo que sirva para el que tiene un diagnóstico, un problema o que le dicen tenés que ir al psicólogo. Porque me parece que la psicología como disciplina, que mira justamente cómo funciona el ser humano y su relación con el entorno, eh, tiene un montón de herramientas para dar, para brindar, para iluminar, para que esa persona que jamás capaz que llegue a un proceso de psicoterapia
pueda vivir un poquito mejor, o se pregunte algunas cosas, o se anime a probar algo distinto y ver qué pasa, ¿no? Y entonces siempre a mí me ha desvelado esto de hacer promoción en salud mental, ¿no? Que con las cuestiones de salud es más fácil, decir, bueno, ¿cómo haces para no contagiarte de dengue? Bueno, me pongo el repelente, tapo las cosas, no dejo el agua ahí. ¿Cómo hago para no contagiarme de coronavirus? Bueno, listo, salgo, el alcohol en gel, me pongo el barbijo, ta, ta. Ahora, ¿sí? ¿Cómo para no contagiarme de neurosis, de depresión, de ataque de pánico? Bueno, no se De puede. miedo. ¿Cómo no me contagio de miedo? No se puede. Lo que sí se puede es fortalecer los recursos internos, ¿sí? Eh, porque uno ya viene medio baqueteado de la casa, o te pasaron cosas, o te viste más las experiencias, ¿no? Y decís, bueno, ¿qué hago entonces con lo que tengo? Porque la vida todo el tiempo me va a poner desafíos y me voy a encontrar con cosas que no sepa cómo resolver. Y entonces yo creo que la psicología tiene que estar ahí, también donde está la gente necesitando cosas para vivir mejor. Y entonces desde ese lugar la Gestalt me pareció una herramienta buenísima para eso, ¿sí? Porque lo que me pasa cada vez suponete, estudié constelaciones familiares también, estudié programación neurolingüística, estudio eh, terapia corporal bioenergética, y cada vez que me acerco a alguna nueva mirada, digo, ay, pero esto es re parecido a la Gestalt, uy, esto de la Gestalt lo trabajamos así, o uy, esto, ¿no? Como que la Gestalt me dio una base para decir, bueno, todo lo que yo meta ahí, tengo una forma de transmitírselo a la gente que le sea fácil y concreto, ¿sí? Y además creo que tengo un don para eso y entonces me siento re bien poniéndolo al servicio de la gente, porque si me lo quedara para mí, es como que no tendría ningún sentido. Entonces desde ese lugar esta cuarentena también me ayudó a destrabar eso, un proyecto que tenía desde hace varios años, de amar mi marca personal, ¿no? Con esos dos objetivos. Claro. Por un lado, llegar a mayor cantidad de gente, porque como yo siempre estoy metida en distintas cosas, me pasaba mucho que había pacientes que querían hacer terapia conmigo y por honorarios, porque yo no tenía turno, etcétera, no podía. Entonces yo decía, bueno, ¿qué le doy a esta gente que quiere comprar algo, quiere hacer algo de lo que yo tengo para decir y no se puede, no nos encontramos? Bueno, entonces digo, voy a hacer esto. ¿Dónde está la gente? En las redes sociales. Listo, vamos para ahí. Entonces, Claro. armé esto los jueves a las 20 horas por Facebook, donde hago un vivo sobre distintos temas. Eh, a partir del mes de agosto voy a estar en Instagram también los días martes, con un segmento que se va a llamar ¿Qué es y para qué sirve? Y entonces ahí vamos a hablar de qué es el coaching, qué es constelaciones familiares, también tenga conocimiento de primera fuente y serio de todas estas disciplinas que andan dando vuelta y saber, bueno, para qué sirven y de dónde vienen. Y bueno, y siempre estoy ahí compartiendo contenido. Y el segundo objetivo también, ya un poquito más egoísta, pero real, es desde mi lugar como psicóloga decir, yo tengo que trabajar de alguna manera en que no tenga que poner el cuerpo todo el tiempo, porque mi tiempo físico y mi energía tiene un límite. Entonces, Claro. ¿cómo hago para tener ingresos que no impliquen que yo tenga que atender 30 pacientes? Porque no me interesa tampoco y no tengo cabeza, sería una mala terapeuta si tengo que atender 3 pacientes a la semana. Y entonces apareció esta posibilidad de hacer cursos online. Así que todo este recorrido también fue de aprendizaje y de ir trabajando con un equipo, con una coach, con un experto en marketing. Y en agosto estoy lanzando mi primer curso online, que se va a llamar Bueno, un curso de 3 encuentros. Y bueno, y estoy re entretenida con eso, ¿no? Como decir, bueno, ¿y qué le gusta a la gente? ¿Y cómo le pongo al curso? ¿Y cuánto tiempo? Y bueno, ¿y cómo es esto de hacer un anuncio por Facebook? ¿Y cuánto se paga? ¿Y cómo se cobra? Y bueno, así que ahí chocha con esto, este juguetito nuevo. Y bueno, y con ese desafío, ¿no? De que este encuentro conmigo, con el mundo de mi casa, de mi hogar, de mis hijos, lo que me he divertido con mis hijos es explicar. Tengo 2 adolescentes, así que hemos hablado tonteras, hemos jugado al básquet, nos hemos hecho cosquillas, hemos visto series juntos, y no quiero perder eso. Y entonces es que la inercia me va a llevar rápido, también mi forma de ser, a estar de nuevo para el afuera.
Entonces, un poco el mensaje es ese, ¿no? Que sea lo que sea que hayas encontrado en esta experiencia, ¿no? Que no lo negocies tan rápido por ponerte a hacer de nuevo, producir, Claro, ¿no? Porque si no quedaría como, había una vez una cuarentena que nos cambió un par de veces la cabeza y después volvimos a ser todo unos autómatas. Entonces yo creo ujú, que el desafío hoy es esa responsabilidad de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo capitalizo esto? En la claro. decisión individual, que es la que importa. Porque si yo me comprometo con lo mío y vos con lo tuyo y el otro con lo suyo y la gente que está escuchando con lo suyo, para cambiar. Bueno, Carmina, la verdad que te quiero agradecer profundamente porque, bueno, te conozco como persona, por haber cursado también en la escuela de Gestalt, y bueno, también fue un cambio en mi vida muy importante, así que a la escuela y a vos los tengo en mi corazón, así que en cuarentena y estas charlas, sin hablar, así que bueno, te agradezco muchísimo y estamos en contacto. Dale, Y seguí con lo buenísimo. tuyo que lo estás haciendo bien y mandá a la gente ahora que estamos online, puede hacer los cursos de Claro, Junín a Tucumán. pero Digo, sin duda, así que, esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, ahí te mando esa invitación, así le contás a tu gente y decir no. bueno, Bueno, muchas gracias, muchas Ale. gracias. Hasta la Besitos, próxima. Suerte. nos vemos. Bye.